testimonios que yo he escuchado, le voy a contar el de don Jacobo Perdomo. Don Jacobo Perdomo era el hombre más malo del pueblo. Era mi padrino. Me cuenta mi mamá que cuando yo estaba bebé, él llegó con una pistola y me la puso ahí ahí donde estaba acostado, ¿no? Y estas fueron las palabras. Dijo: hijo, yo quiero que cuando tú seas hombre, seas como yo. Y esta pistola es tuya. Dice mi madre que le temblaban las enaguas, dice, por ver aquello. Cuenta la historia que este hombre tenía un cementerio aparte, porque no había persona que pudiera retarlo y salir con vida. Él mataba a diestra y siniestra. Don Jacobo Perdomo lo confrontó un pastor y le habló de Jesucristo. Ahí aplaudiendo con las rodillas, pero le habló de Jesucristo. Y don Jacobo Perdomo se convirtió al cristianismo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando él ya estaba bastante anciano. Y le dije: padrino, soy su ahijado. Pero él dice: ya eso ya pasó, ahora soy cristiano. Y él murió siendo cristiano en su plena vejez. ¿Cómo puede Dios transformar a este tipo de personas? ¿Cómo puede Dios cambiar la vida de esta persona? ¿Cómo puede usarse lo que conocen muchos como la metanoia, el cambio en una persona? Solamente el poder del evangelio. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, y da las razones. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte que esta noche sea una noche confrontativa, Señor, para mí y para los demás hermanos. Señor, que entendamos en realidad qué significa ese poder que cambia las vidas. Ayúdame, Señor, dame facilidad de palabras para poder expresar tu mensaje. Gracias por todo. Oro en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo hace una decisión personal: yo no me voy a avergonzar. Si usted se avergüenza, ya es problema suyo, pero yo no me voy a avergonzar. Y habla del evangelio, y dijimos la vez pasada lo que es el evangelio. Es en sí la vida misma de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo. La razón del apóstol Pablo, porque no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder de Dios, dunamis, y que significa poder eficaz, poder eficiente, poder para lograr el propósito de Dios. La voluntad de Dios, dice Pedro, es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos se conviertan. La voluntad de Dios es que el pecador venga a Jesucristo. Pero también que haya ese poder transformador. Y hay testimonios, hermanos, de hombres y mujeres que han sido cambiados totalmente. Han dado ese giro. El poder de Dios se manifiesta para ello. Ahora, me pregunto, ¿qué pasa con aquellas personas que profesaron el cristianismo y no han cambiado? ¿Deja de ser poder de Dios?
Entonces no es poder de Dios. No. Lo aclaramos la vez pasada, hermanos, y el pastor lo ha estado diciendo en algunas ocasiones, que la persona que viene a Jesucristo, o la persona que abre su corazón, que permite que Cristo entre a la vida de él, esa persona produce un cambio, y el cambio es evidente en los frutos que esta persona da. Cambio total, total. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en 2 Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando hablamos de esas cosas viejas, es la praxis que nosotros teníamos antes de venir al cristianismo, antes de tener ese encuentro personal con Jesucristo. Cuando decimos de esas cosas, hermano, involucra todo, todo, todo. Dios toma nuestra vida y le da un giro completo, le da una transformación completa a nuestra vida. Cambio de actitud, cambio de temperamento, cambio de palabras, cambio de comportamiento, cambio de vestuario, cambio de todo. Porque de modo que si alguno está en Cristo. Y note usted lo que Pablo enfatiza. Si está en Cristo, si permanece en Cristo. ¿Ve? Es ahí donde está el cambio. Ahora, volvamos al texto. Es poder de Dios. ¿Para qué? Dice la Biblia, para salvación. Es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué es salvar? Bueno, la idea que presenta de la salvación, y lo vimos la vez pasada, es poder sacar a alguien del peligro, poder rescatar a alguien del peligro. Y no es una salvación de un peligro común y corriente, sino que es la salvación de la condenación eterna. El Señor ya nos libra del poder del pecado, del poder de Satanás. Y decíamos que no nos libra de la presencia del pecado, porque quiera si o no, estamos allí viendo el pecado. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que el apóstol Pablo dice? A todo aquel que en él cree. La universalidad del evangelio. A todo aquel que en él cree. La palabra creer acá ha sido interpretada por algunos como algo tan flojo, como el decir, sí, está bien, yo creo lo que él dice. Recuerden, hermano, que nuestra cultura ha sido una cultura pagana, una cultura que si no vemos, no creemos. Entonces se nos acostumbró a decirnos que si eso es guitarra, es porque la estamos viendo y la tocamos y es guitarra. Pero ¿qué es en sí el creer? Es el depositar la confianza, la fe en algo que nos ha propuesto algo y que no sabemos, pero que tenemos confianza que se va a realizar. Creer es decirle a Dios sí. Rendirse a Él completamente. Y es aquí donde nosotros muchas veces hablamos de un evangelio mero así tan aguadito. Porque somos tales, hermanos, que nosotros que tenemos la verdad, decimos las cosas como que si fueran mentiras. Y los que tienen la mentira, dicen la mentira como que si fueran verdades. Mira, hermano, usted habla con un grupo religioso que no tiene la verdad, esa persona se defiende a capa y espada.
Se defiende a capa y defiende su posición, y defiende su creencia, y defiende su doctrina, y defiende su iglesia, y defiende su pastor, y defiende su libro, y defiende sus iniciadores, y defiende todas cosas defiende. Y lo hace, lo habla con tanta seguridad, lo habla con tanta certeza, que eso así es. Y cuando nosotros hablamos del evangelio, lo hablamos tan suavecito, ¿verdad? Y no queremos ni hacer mucha bulla para que no se dé cuenta el otro brother ahí al lado que estamos hablando del evangelio. Es poder de Dios el evangelio. Y como tal debemos de presentarlo con ese poder. Con ese poder. Pablo le está diciendo a un grupo de personas que viven en el centro, en el hormiguero de la idolatría y de tanto paganismo. Y Pablo dice, yo quiero ir allá a hablarles, porque yo no me avergüenzo. Ahora, todo aquel que en él cree, ¿quién sería todo? Bueno, todos. Todo. Ahora, aquí hay algo que debemos de poner en juego. Y aquí es donde entra lo que se llama lo que están estudiando los muchachos sobre esa salvación de Dios al hombre, que hace producir fe en el hombre para que esta persona pueda reconocer su pecaminosidad, y entre en juego el poder del Espíritu Santo, convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y basado en esto, el hombre pues entonces reconoce no sus errores, sino su pecado, y viene a él. Cuando se confronta esa realidad, cuando yo veo realmente lo que yo soy y la propuesta de Dios hacia mi vida, entonces entra un conflicto interno, y es donde yo vengo. En 1969 fue cuando yo acepté a Jesucristo, un mes de junio del 1969. Mi padre, Dios lo tiene en gloria ahorita, mi padre era un hombre borracho empedernido, pero borracho social. ¿Saben qué es borracho social, verdad? O sea, tomaba socialmente, pero era borracho. Esa es la idea. Era brujo, más mujeriego que el duende, dicen algunos. De todo. Y yo recuerdo a un pastor que llegó, don Edilberto Ulloa, llegó donde mi papá y le dijo, usted es pecador. Y mi papá saltó y dijo, ¿cómo es posible que usted, un pastorcito, le hable a un hombre intelectual como yo? El orgullo, ¿no? Y este pastor le dijo, bueno, lo que usted sea, puede ser profesional, lo que sea, pero es pecador. Es pecador. Y mi papá era sacristán de la iglesia católica. Mi papá vestía y desvestía a los santos. Mi papá le conoce la ropa íntima de la Virgen, porque él lo desvestía y lo hacía tantas cosas. Y él creía que ya estaba pisando el bordito del cielo por todo lo que hacía. Y lo confrontó. Y yo recuerdo que mi papá, de la noche a la mañana, dejó el puro, dejó el guaro, dejó todo. Y para sorpresa nuestra dijo, ok, alístense porque vamos a la iglesia. Y papá murió en el cristianismo, bendito sea Dios. Mano, cuando lo confronta, todos los que estamos aquí fuimos confrontados, ¿cierto? Fuimos confrontados. El Espíritu Santo nos toca allí y dice, tienes que hacerlo.
o debes hacerlo, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo dice, para todo aquel que en él cree. Ahora, dentro de ello, hermano, habla del judío y del griego. Vamos a explicarlo esto. Dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para todo aquel que él cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Qué quiere decir eso? Bien, inicialmente algunos teólogos no comparten esta idea, pero yo voy a presentarle el punto de vista. Algunas personas dicen que la salvación era especialmente para los judíos. Jesucristo vino a morir por los judíos, por ese pueblo que Dios viene lidiando con él desde hace tiempo y quiere rescatarlo. Y cuando tomamos San Juan capítulo 1, versículo 12, y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. ¿Quiénes lo rechazaron? Los judíos. ¿Y quiénes le siguieron? Nosotros, los gentiles, que luego nos convertimos en la iglesia. Dicen que para imaginarnos esto, todas las bendiciones era para el pueblo de Israel. Todo era para Israel. Las bendiciones materiales y espirituales eran para el pueblo de Israel. Y nosotros como gentiles adheridos íbamos siguiendo, comiendo de las migajas del pueblo de Israel para recibir bendiciones. Pero las cosas se tornan en una situación diferente y todas las bendiciones espirituales es para la iglesia. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Ahora, hay bendiciones materiales para el pueblo de Israel, pero hay bendiciones espirituales para la iglesia. Ahora, nosotros nos convertimos en este momento por ese mismo hecho de haber aceptado. Nosotros nos convertimos en ese momento como poseedores de la salvación que había venido para el pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo dice, a los judíos primeramente, la salvación venía para los judíos primeramente, pero luego para los griegos, o sea, los gentiles. Mi amado hermano, algunos dicen, entonces quiere decir que los judíos no van a ser salvos. Bueno, Romanos lo explica. Si no se arrepienten, no hay salvación. Si alguien no está de acuerdo, pues eso es lo que la Biblia lo menciona. No va a salvar a nadie, y el apóstol Pablo dice, por tanto, eres inexcusable. Así está establecido. Y gracias a Dios que ahora muchos judíos están reconociendo su error y se han adherido a los caminos del evangelio. Y ya reconocen a Jesucristo como el Salvador personal. Ahora, en el versículo 7, encontramos lo que es el método del evangelio. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es eso de la justicia de Dios? Los que estamos acá somos justos. Levanten la mano el que es justo. Sí. En Cristo somos justos. Porque justos así sin Cristo, ni de nombre. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo es que Dios nos declara justo? Bueno, para que ustedes lo entiendan, este es el ser humano. Aquí está Jesucristo. Y Dios no está viendo directamente al ser humano. Dios está viendo
a Jesús, la justicia de Cristo, que está bañándonos a nosotros y nos declara justos. Nos declara justificados. Ahora, en el término del Evangelio, ya estando en el Evangelio, somos justificados, somos justos. ¿Y qué tiene que hacer el justo? Es practicar la justicia. Son términos enredados, hermano, pero estamos llamados para practicar la justicia. ¿Cómo es que se practica la justicia, hermano? En todas las áreas de la vida que usted se encuentre, que usted se desenvuelve, debemos practicar la justicia. Yo tengo una fotografía por ahí que la tomé por un comedor de una anciana que va a comprar un pollo. Y esas balancitas de dos canastitas con un péndulo, ¿verdad? Entonces, pone la pesa, que va 1 libra, y pone el pollo, ¿verdad? Entonces, el viejito, haciéndole creer a la señora que el pollo pesa más que la libra, por debajo le pucha la balancita donde tiene la piedra, ¿verdad? Y la mujer, para hacerle ver al señor que el pollo pesa menos que la piedra que tiene, le pucha por debajo donde está el pollo. ¿Así será la justicia? No, la justicia es íntegra. Ahí no hay favoritismos. Allí no hay porque él es así, porque él es así. No, ahí es íntegro. El péndulo tiene que estar exactamente en medio. Esa es la justicia. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando hay algunas cosas que nosotros practicamos que no están dentro de la justicia? ¿Cómo lo toma Dios? ¿Cómo lo mira Dios? Hay cosas que practicamos que después nuestro sentir, nuestra conciencia se siente así como molesta, así como dañada, que no me siento bien, porque no practico la justicia. O no practicamos la justicia. Hay varias palabras acá. Justicia es un término tan importante para estudiarlos. Hay varias palabras. Diqué significa juicio. Y originalmente diqué significa costumbre. Hay otra palabra, dikaios, justo. Y el significado es una persona recta. Y describe la conducta del hombre basado en la justicia, en que es diqué, en el juicio divino, en el juicio de Dios. Pero está otra palabra que se llama diskoisumé, que significa justicia. Y es para el sujeto, diciendo el justo. Y señala una persona o alguien que tiene la calidad de ser recto. Y no es erguido, ¿verdad? Sino que recto. ¿Cómo se llama? Ecuánime en todo lo que él hace. Hasta para dar el vuelto. Hasta para dar el vuelto, como dicen en mi tierra. Es justo, es recto. Y hay otros términos que hablan de ese mismo hecho de practicar la justicia. En la Biblia encontramos varios casos. Por ejemplo, miremos Job, capítulo 35, versículo 7. Job, capítulo 35, en el versículo 7. Sí tiene 35, ¿verdad? Sí.
versículo 7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Y estas son las palabras persuasivas de Eliú a Job. Job dice, yo soy justo, yo estoy haciendo o sea, lo que a mí me está pasando es injusto, decimos muchas veces, o decía Job. Y Eliú le dice, si tú eres justo, si realmente eres justo, ¿qué le vas a dar a Dios como justo? Y parece que esa pregunta se torna a nosotros, se convierte a nosotros. Hermano, muchas veces hasta nuestra adoración es injusta. Hasta nuestra forma de orar es injusta. A veces, hermano, y lo digo porque me ha pasado a mí, y el que no le ha pasado, ya la regó, porque sí, yo sé que le ha pasado. Pero a veces estamos orando ahí en la silla, o dos cosas, o nos quedamos dormidos, o nuestra mente anda por otros vuelos, ¿verdad? Y empezamos a decir cosas incoherentes en nuestra oración. Hasta esa situación a veces es injusta. A veces un sacrificio no grato al Señor. Salmo 19:9. Es lo que dice el salmista en el Salmo 19:9. Si alguien lo tiene, puede leerlo, puede compartirlo, hermano. 19:9. ¿Qué dice? Todos tienen Biblia, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué dice Salmo 19:9? Cuando nos sucede algo, hay dos cosas que que son reacciones comunes en nosotros. Cuando nos sucede algo, lo primero que decimos es, ¿por qué a mí? O lo segundo que podemos decir, Señor, gracias. Una vez llegó un hermano y me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Llorando. Él era del cuerpo oficial de la iglesia. Me dice la pregunta, ¿por qué a mí, hermano? Me dice, ¿por qué tengo que ser yo? Yo le digo, pero ¿qué es lo que pasa? No, es que yo no entiendo a Dios. Dice, ¿por qué yo? Le digo, hermano, por favor, cálmese, sentémonos, pidámosle a Dios su dirección, oremos. Y el hermano entre entre sollozos, decía, se me acaba de matar la mejor vaca lechera que yo tenía. Se desbarrancó, se quebró, ya no sirve. Y dice, ¿por qué yo, hermano? ¿Por qué yo? Yo salgo a evangelizar, yo predico, yo diezmo, yo le ayudo a la gente, yo no soy malo, soy buen cristiano, soy buen esposo, soy buen padre. ¿Por qué yo? Y le hice ver esto, los justos juicios de Dios. ¿Qué podemos hacer al respecto? Cuando nosotros somos justos, entendemos esa parte de la justicia de Dios. Y Dios quiere hacer algo en nosotros, quiere ayudarnos en nuestra vida. Y la otra cosa de justo es recto. ¿Quién puede ser recto? ¿Quién puede ser ecuánime? ¿Quién puede ser una persona intachable? Y como decíamos el sábado, ¿quién puede ser irreprensible en este aspecto? Recto, recto. Miren lo que dice el Génesis capítulo 38 y en el versículo 26. 38-26 de Génesis. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo y nunca. Yo creo que está perdido el texto. Estoy perdido yo, está perdido el texto. Parece que está equivocado el texto. Lo recto es, en el caso de Job, dice la palabra de Dios que no había un hombre justo como Job. Y le sucedió las cosas.
La pregunta es, hermano, si yo siendo recto, si yo siendo justo, si yo siendo justificado, si yo siendo libre de toda culpabilidad, Dios puede hacer algo que físicamente, que humanamente me afecte. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Dios lo que quiere es probar lo que yo soy realmente. Ahora, el apóstol Pablo, volviendo al texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, ya en el versículo 17, hay algo interesante que el apóstol Pablo introduce, y es el instrumento para creer. ¿Cuál sería ese instrumento? Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Por fe y para fe. Todo lo que pueda suceder en torno a la vida cristiana tiene que ser por fe. Hay dos tipos de fe. La famosa palabra pisteos. Dos tipos de fe. Uno, la fe salvífica. La fe que me hace creer en ese llamamiento de Dios hacia mi vida. Pero también está la fe de acción. La fe que mueve montañas. La fe que es la gasolina de mi vida espiritual. La fe que me mantiene. Retomo lo que dije al principio. Nosotros venimos de un contexto idolátrico, de un contexto que si no vemos, no creemos. Y tenemos que tocar para poder creer. Aquí es no solamente creer por fe, tener confianza, confiar en alguien, sino vivir esa fe. Una vez me monté en unas ruedas ahí en un parque. Y la hazaña era que tú te montabas en un tren y pasabas un montón de túneles, oscuro, aquello oscuro completamente. ¿Verdad? Y la emoción, porque adentro se oían gritos de ultratumba y cuantas cosas. Y hermano, ¿para qué me subí en ese animal? El tren bajó y a toda velocidad. Y en aquella oscuridad que yo no sabía nada, yo solo me agarré, cerré los ojos y cuando acordé ya estaba afuera. Es un momentito nomás. Es un momentito. Pero toda la fe que yo tenía se me vino aquí. La puse en ese momento. Porque solamente estaba confiando en unos rieles que sostenían un carrito. ¿Qué le parece si se desprende? ¿Qué le parece si hubiera habido un accidente? Y esas cosas suceden en ese mismo momento que uno está pasando las circunstancias. Y eso es en la vida práctica nuestra también. Hay cosas que suceden, hermano. La canción que estábamos cantando ahorita es esperar en ti. Difícil es. Difícil es. Y a veces la mente dice, no, no es posible. No es posible. Pero Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones tan difíciles? Y a veces creemos que no hay solución a mi problema. A veces creemos que ya estamos tocando fondo. A veces creemos que ya es lo último. Ya nada más. Y es cuando suceden las cosas. Déjeme contarle lo que me pasó una vez.
Estaba trabajando con un grupo de jóvenes en una iglesia en Santa Tecla. Yo vivía en una colonia arriba del Colegio Santa Isabel, para los que conocen El Salvador, ¿no? Ahí arriba. Ni me acuerdo cómo se llama, pero ahí arriba. Y teníamos que tomar bus de la colonia para venir allí. Teníamos que pagar 75 centavos de colón para venir al parque Cabreras, o algo así se llama el parque, y de ahí ir a la iglesia. Esa vez yo amanecí con 30 centavos en mi bolsa. Entonces le dije a la mamá de mi hija y a mi hija, le digo, vamos a caminar, está rica la mañana. Y mi hija me dijo, papi, ¿no tienes dinero? Le digo, no, sí tengo dinero. No estaba mintiendo, ¿no? Tenía 30 centavos en la bolsa. Le dije, pero el dinero que tengo lo vamos a dejar para ofrenda. Caminemos. Y caminamos por la calle peligrosa donde pasaban todos los buses y caminando, tipo una 45 minutos para llegar a la iglesia. A mí me tocaba predicar esa vez. Íbamos a la iglesia, todo normal. Le di 10 centavos a la mamá de mi hija, 10 centavos a mi hija y 10 centavos yo. Estamos hablando de Colón, ¿no? Y a la hora de ofrenda, pues depositamos la ofrenda. Y nos quedamos sin nada. Mi mente decía, ¿qué vas a almorzar? Y yo me hacía loco. Me decía, Dios va a proveer. Cuando terminamos de predicar, todo nice, hermanos, Dios les bendiga, todos, y nos vamos, ¿no? Ya, pues, cerraron el templo, y ya nos fuimos. La primera manifestación, el primer milagro es que mi suegra me dice en un momento, les invito a comer a mi casa. Amén, está bien. Primer milagro. Cuando íbamos a tomar el bus, sale un hermano corriendo y dice, hermano, rápalo, venga. Un hermano, no sabemos quién es, pero dejó este sobre para usted. No sabemos quién es. Solamente dijo, denle esto al hermano, rápalo. Y en el sobre habían 300 colones. 300 colones. Dios me dio 99% de lo que yo había dado. ¿Hasta dónde llega la fe de nosotros, hermanos? Vivimos en un país donde derrochamos comida, donde botamos la comida, donde comemos lo que querramos comer. Y cuando vemos que la refrigeradora no tiene nada, entonces viene el conflicto en nosotros. Viene el problema en nosotros. Y cuando no tenemos nada en la bolsa, viene el conflicto. ¿Por qué? Porque nos habituamos a ese sistema de vida, de tener. ¿Está la fe en ese momento? ¿Estamos viviendo en fe en ese momento? No, porque estamos partiendo de lo que realmente tenemos o lo que nos van a pagar. ¿Dónde está la fe de nosotros? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y termina el apóstol Pablo con una definición tremenda. Y dice, mas el justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Nosotros. Nosotros. Por la fe vivirá. Y si no vivimos por fe, no somos justos. Y si no queremos vivir por fe, es porque no hemos sido justificados. Esperar en ti, qué difícil es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón, ¿qué más?
está confiando en ti. Tú tienes el control, dice la Biblia. Vivamos por fe, hermanos. Vivamos por fe. Si tenemos que comer ahora, gracias a Dios. Y si no tenemos que comer, gracias a Dios. Yo creo que si aguantamos hambre unas 4, 5 veces, no creo que nos muramos. Más bien nos vamos a adelgazar. Y eso nos va a ayudar mucho. Mas el justo, por la fe, vivirá. Oremos. Gracias, Dios. Gracias porque podemos decir, como el apóstol Pablo, que no nos avergonzamos del Evangelio. Gracias, Dios, por haber tenido tanta misericordia, tanto amor, por haber dejado el trono de gloria, humanarte, morir en la cruz del Calvario, por personas, Señor, que no merecíamos. Lo que merecíamos era la condenación eterna. Pero te plació a ti, Padre, darnos el valor, Señor, de tu sangre preciosa. Y no solo eso, Señor, sino que en ese momento de confrontación de lo que nosotros necesitamos, aquí estamos, Señor, arrepentidos. Y gracias, Padre, porque nos has librado del poder del pecado. Nos has librado, Señor, del poder del enemigo. Nos has salvado. Nos has perdonado. Nos has sellado con tu Santo Espíritu. Nos has justificado, Señor. Nos has declarado justos. Y ahora solamente quieres, Señor, que vivamos esa vida de fe. Señor, no permitas que las influencias negativas confundan nuestra mente, queriéndonos hacer retroceder a lo que nosotros creemos. Estamos aquí firmes. Yo, Señor, no quiero retirarme de donde estoy firme. No quiero volver atrás, Señor. Y si el día de mañana, Señor, si el día de mañana